Bueno, buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Listo, de pronto nos vemos un poquito lejos, pero es para que quepamos los cuatro y poder contarles cómo va a ser la capacitación de hoy. Lo primero es que, bueno, creo que ya casi todos están conectados y podemos empezar. Eh, Rosario nos va a dar la bienvenida, entonces Rosario, tienes la palabra. Buenas noches a todos. 16. Ruth, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Ya nos saludamos hoy en la oficina por el acompañamiento. Queremos ante todo pues darles la bienvenida muy especial a nuestros dos asesores que ahora se presentarán para que sepamos quiénes nos acompañan. Y darle la bienvenida, por supuesto, a todos nuestros voluntarios para esta capacitación en un tema tan importante. Una bienvenida muy especial a nuestros voluntarios de Ecuador, que sabemos este es nuestro primer encuentro realmente virtual. Queremos que sepan que los estamos acompañando a todos, que nuestro apoyo es incondicional y que queremos entre todos construir una nueva presencia en Ecuador con el apoyo de todo el staff de AFS Colombia y por supuesto con el apoyo de todos nuestros voluntarios en Colombia. Nosotros tendremos la oportunidad de reunirnos con los presidentes de nuestros comités el 26 y 27 de julio para una reunión semestral que realizamos y por supuesto tendremos la oportunidad también de reunirnos de manera presencial con nuestros voluntarios de Ecuador. Esperamos que a más tardar en septiembre. Estas fechas las estamos cuadrando con Sebastián. Sebastián, veo que estás conectado. Bienvenido también. Por supuesto, este va a ser un esfuerzo conjunto y toda la capacitación que podamos realizar conjunta pues va a ser muy importante. El tema que nos convoca hoy es un tema que está en un alto nivel de riesgo a nivel mundial para la organización. Digamos que en el cuadrante de riesgos a nivel mundial es el tema que más nos está preocupando por la vulnerabilidad de todos nuestros actores en este proceso, tanto los voluntarios como los estudiantes, el staff, los amigos en los colegios de nuestros participantes y sobre todo nuestros participantes que son nuestro tesoro más preciado. Entonces, para todos este tema es crucial. Es un tema que a nivel internacional tiene unas directrices muy claras y con esto pues empezaremos nuestra capacitación de hoy. Gracias también a los voluntarios que veo reunidos en grupo, Marlene y su comité, muchas gracias a todos, Gustavo, a todos, comité de Cúcuta, bueno, creo que no los puedo nombrar a todos, pero por supuesto agradecerles su presencia, su compromiso en un tema tan delicado y tan pertinente para la organización en este momento. Entonces, quisiera invitar, por favor, a nuestros dos asesores para que se presenten y posteriormente demos inicio a la capacitación. Entonces, quedamos en manos de Carolina y Ana María y de nuestros dos asesores. Nuevamente, muchas gracias a todos por su presencia y les reitero, este es un tema de altísima importancia para AFS en Colombia, en Ecuador y en todo el mundo. Gracias a todos. Gracias, Rosario. Entonces, les vamos a compartir pantalla para que vean un poco cómo es la estructura de la capacitación de hoy. Y seguimos desde ahí. A ver, regálenme un segundo y yo acomodo esto. Listo. Perfecto. Entonces, hoy vamos a dar inicio a nuestro programa de sensibilización ante conductas sexuales inapropiadas y a la ruta de atención a las mismas.
Le hemos dado este nombre porque más allá de hacer simplemente un protocolo o una ruta de atención, queremos que todos estemos en la misma página y hablando el mismo lenguaje sobre un tema tan complejo como son las conductas sexuales y los problemas que puede haber entre los voluntarios, los participantes, el staff y cómo debemos atenderlos de manera adecuada y oportuna. Como bien lo dijo Rosario, esto es nuestra prioridad y todos los actores de AFS necesitamos trabajar juntos para proveer un ambiente en el que nuestros participantes se sientan empoderados para desarrollar su potencial completo y vivir una experiencia de intercambio positiva e inolvidable. Esto además es importante porque más allá de todo lo que les vamos a explicar hoy, es una herramienta para que ustedes como voluntarios sepan cómo dar tratamiento a los posibles casos y no se sientan sin los recursos adecuados para hacerlo. Ahorita voy a presentar a Rudy y a Pablo. Vamos a seguir por aquí con un poco de contexto y ya les cuento quiénes son nuestros asesores. Las conductas sexuales inapropiadas son un asunto de extrema preocupación para AFS. Por eso, desde el área de crisis internacional, han elaborado una guía para que todos los países podamos tener un manual y un protocolo de atención. Tenemos todo el apoyo de ellos desde Internacional para hacerlo y tenemos que mirar cómo funciona en nuestro país porque ustedes saben que la normativa de cada país es diferente, que pueden variar algunas cosas en las entidades con las que hay que tener contacto y en la norma en general. Entonces, hoy les vamos a hablar un poquito de las generalidades, digámoslo así, psicológicamente hablando, para que también todos los voluntarios que tenemos en AFS Ecuador sepan cuál es el protocolo, porque el protocolo es el mismo y más adelante les informaremos cómo es el marco legal en Ecuador. Vamos a trabajar con un abogado allá para hacerlo. Una situación relacionada con estas conductas es extremadamente dañina, estresante y puede afectar física y psicológicamente a los participantes, familias o voluntarios por el resto de su experiencia de AFS y por supuesto por el resto de sus vidas. La naturaleza de un comportamiento sexual inapropiado determinará el plano que AFS Colombia deberá actuar, recopilando toda la información necesaria y actuando de forma inmediata. Estas situaciones deben ser siempre informadas a la red internacional y a todos los actores y nos afectan a todos, a los participantes, a los voluntarios, a las familias anfitrionas y al Estado. Por eso les vamos a contar cómo y en qué momentos se informa a cada actor y cómo se debe tratar. También es muy importante que manejemos siempre el vocabulario adecuado, que tengamos una comunicación directa, requiere un manejo muy correcto y por eso esta es la primera capacitación de varias que estamos planeando para ustedes. Bueno, como tal el objetivo del programa, como lo comentó Carolina, es un programa estructurado, se basa en distintos pasos y distintas capacitaciones. Y lo que buscamos es sensibilizar a los voluntarios, orientarlos y capacitarlos para poder actuar frente a estas conductas en caso que se presenten. También queremos sensibilizarlos frente a la prevención para evitar que ocurran estas conductas y la detección temprana. Así pues vamos a mantener a salvo a nuestros participantes. Y como tal, este va a ser el programa. Vamos a hacer capacitaciones virtuales como esta. Esta es la primera de varias capacitaciones que vamos a tener. Vamos a tener capacitaciones presenciales y como lo mencionó Rosario, la primera va a ser acá en julio en la reunión de presidentes. Vamos a crear manuales tanto para nosotros como staff, para ustedes voluntarios, para las familias anfitrionas y para los participantes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una capacitación en la cual vamos a explicar cada uno de estos manuales. Y la idea es que cada uno de los voluntarios tenga en sus manos estos manuales. Y vamos a hacer un curso online y la idea es que se actualice permanentemente. Es un curso obligatorio para todos los voluntarios que están registrados en la organización. Hoy, puntualmente, en esta primera capacitación, hablaremos de 5 temas que son las conductas sexuales inapropiadas,
qué es la violencia sexual, cuál es el marco legal, cómo abordar un posible caso de abuso sexual si se nos llegase a presentar y cuál es la ruta de atención, digamos, a grandes rasgos que estamos trazando desde AFS Colombia para tanto AFS Colombia como para AFS Ecuador. Ahora sí les presento a nuestros invitados. Son Mary Rincón y Juan Pablo Gutiérrez. Con los que se justificaron los desembolsos eran supuestamente para mantenimiento de la ruta Estamos escuchando algún televisor, no sé si pueden silenciar porfa sus micrófonos. Entonces, Ruth es psicóloga de la Universidad de La Sabana, tiene posgrado en Gerencia de Gestión Humana, Psicología Clínica y es psicoterapeuta breve estratégica. Tiene 18 años de experiencia en organizaciones públicas y privadas de diferentes sectores y como consultora organizacional. Actualmente es la directora del área de psicología de la Fundación de Brasil y nos acompaña para darnos todo su punto de vista, digamos, psicológico, de la sensibilidad de este tema y demás. Juan Pablo es abogado de la Universidad de Caldas de Manizales, tiene un posgrado en ética pública, transparencia y anticorrupción y actualmente es estudiante de maestría en estudios políticos internacionales. Tiene 8 años de experiencia profesional en los sectores públicos y privados, es voluntario desde hace 13 años y también es director jurídico de la empresa del grupo IBU-SAS, es asesor jurídico de medio ambiente, ingeniería SAS y miembro de la junta directiva de la Asociación Scouts de Colombia. Entonces, Pablo nos va a dar su visión legal en el asunto y también un poco del rol que tenemos como voluntarios en este tema de protección a nuestros participantes. Así que dejo a Ruth aquí para que arranquemos con la presentación. Dale. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente, como ustedes lo perciben, es un tema sensible, es un tema con el cual vamos a tener pues, como mucho tacto en cuanto al manejo de las palabras adecuadas, porque aquí ya entramos en un contexto un poco más en términos jurídicos, pero también en afectaciones de tipo emocional. La invitación, antes de arrancar como con toda la presentación, valga la redundancia, a invitarles a ustedes a generar territorios seguros para toda la población que hace parte de este programa. Territorios seguros, con comportamientos asequibles hacia las personas, con conductas un poco más de tipo protectoras, que sean cálidas. Yo sé que esto de repente lo han manejado ustedes ya directamente pues, en el ejercicio de su labor, más insisto como en esa que es una premisa fundamental y es la generación de territorios tanto protectores como seguros. ¿En qué sentido? Básicamente vamos a hablar sobre la sensibilización en conductas. Inicialmente, digamos, uno de los términos que vamos a utilizar ahora se refiere a conductas sexuales inapropiadas. Pues voy a remitirme un poco, como les decía, hay que ser apropiados en los términos. Entonces, las palabras claves en tema de conductas inapropiadas tienen que ver con, digamos, lo clave aquí es identificar qué es inapropiado y qué es apropiado realmente en conducta sexual. Básicamente, cuando hablamos de inapropiado, nos referimos un poco a lo que la persona ya trae de base. Entonces, vamos a trabajar un poco esos procesos de prevención primaria para evitar en estos territorios seguros, como les decía a ustedes, para evitar que estas situaciones de conductas sexual inapropiadas se puedan dar. O sea, casi que vamos a evitarlos a través de ¿qué? Inicialmente de estos procesos de sensibilización. Los procesos de prevención podrían ser primarios, secundarios, cuando ya percibimos que las conductas se están presentando con las personas que hacen parte o la población que hace parte de nuestro programa. Y 3, cuando ya definitivamente hay una consulta directa a cada uno de ustedes frente al posible proceso de violencia sexual o de abuso sexual. Eso es importante que lo tengamos claro y por eso la premura y la importancia de trabajar en estos temas de impacto a nivel de conducta sexual inapropiada.
Bueno, básicamente se habla de conducta sexual inapropiada cuando, digamos, la persona que se afecta se siente incómoda, rechaza todo tipo de situación de invitación frente a una situación sexual de la cual no está a gusto. Algunos tipos de conducta sexual inapropiada podrían ser las burlas, chistes, insinuaciones, comentarios o preguntas no deseados sobre la vida social o sexual de una persona. Comentarios sexuales que se hacen sobre la ropa, la anatomía o la apariencia de una persona. Decir mentiras o difundir rumores sobre la vida íntima de una persona. Masajes no solicitados, tocar la ropa. Natalia Romero en privado, ¿quién eres? ¿Cómo lo Besar, escribe? caricias no solicitadas, señalar señales sexualmente sugestivas como mirar a una persona de arriba hacia abajo, lanzar besos o lamer los labios, hacer gestos sexuales con las manos o mediante movimientos corporales. Digamos que todas estas son conductas sexuales, pero que no son adecuadas, sobre todo porque se hacen sin el consentimiento de la persona actuante. Otro tipo de conductas sexuales inapropiadas y que se encuentran determinadas por la Red Internacional de AFS se refieren a una amplia gama de comportamientos físicos o verbales. Estos comportamientos incluyen contacto físico no deseado, ¿sí? Y ahí viene como toda la insinuación de en qué sitios tiene que ver con nuestras partes privadas, nuestras partes íntimas, tocamientos, comentarios inapropiados de naturaleza sexualmente sugestiva, invitaciones para ver material de naturaleza sexual como la pornografía. Digamos que aquí hago un paréntesis y de alguna manera esto es, entre comillas, común, más no es adecuado, no es permitido, pero es común dentro de la adolescencia, digamos en personas que ya arrancan desde sus más o menos 14 años a 18 o 20 años, digamos, de manera cultural y global, se está percibiendo este tipo de comportamientos y se está normalizando este tipo de comportamientos cuando efectivamente son conductas aceptables. Exposiciones propias, es decir, mostrar a alguien sus genitales, usar lenguaje obsceno, y como les decía anteriormente, se está usando de manera coloquial, de manera muy natural, pero son conductas que no debemos, o sea, ya debemos mirarlas como inapropiadas y por tanto ya hacen parte del grupo de conductas que podrían ser agresivas a nivel sexual. Masturbarse en presencia de otras personas o forzar a que lo hagan. Compartir fotos o comentarios inapropiados a través de textos o redes sociales también es algo que está como muy en auge, muy de moda, sobre todo en algunas etapas del desarrollo, como decía, la adolescencia y preadultez. Uso del lenguaje gráfico, peticiones para enviar fotos desnudos, accesos sexuales y violación, que sería ya como el culmen de una situación de ¿quiénes actúan de manera inapropiada? ¿Cuáles serían los actores dentro de una conducta sexual inapropiada? Pues en estas conductas participan tanto la víctima como el victimario. La víctima, digamos, a la víctima se le causan situaciones que tienen que ver con, se involucra en procesos de abuso en actores como miembros de la propia familia, personas cercanas, si son anfitriones también podrían presentarse, amigos o conocidos, otros participantes de AFS, voluntarios de AFS, staff de AFS, digamos que son posibles actores y podrían ser víctimas también de esta situación. Participantes como victimarios en situaciones causadas a terceros no relacionados con AFS, miembros de la familia anfitriona, amigos o conocidos, otros participantes de AFS, voluntarios de AFS, staff de AFS. Es decir, que en cualquiera de los dos escenarios, tanto víctima como victimario, podrían, los actores podrían ser de los dos grupos. La violencia sexual, propiamente dicha, es aquella que se manifiesta con agresiones a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una persona a condición de inferioridad para implantar una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la voluntad de la víctima.
Digamos que esta es una de muchas, digamos, de las opiniones que se tienen frente a qué es violencia sexual. La ley que nos cobija actualmente, que es vigente, la ley 1146 de 2007, sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, comprende todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercida sobre ellos, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando sus condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre la víctima y el agresor. Algunas de las formas de violencia sexual tenemos, entre otras, el abuso sexual, la violación o asalto sexual, la explotación sexual, trata con fines de explotación sexual, violencia sexual en conflicto armado. De repente no me detengo acá porque siento que para ser un poco más como directos con el tema de abuso sexual para AFS, me centraría en el abuso sexual propiamente dicho, que es una violencia de carácter sexual con o sin contacto físico, cometido por uno o varios individuos mediante violencia, coerción, amenaza o sorpresa. Es decir, que no se consiente, no hay consentimiento, no hay permiso por parte de la persona víctima. Este es un dato pues importante a tener en cuenta. La tasa de violencia sexual infligida únicamente por la pareja en América Latina y en el Caribe es entre el 10 y el 15% de la población. La mayoría de los abusos sexuales son cometidos por personas cercanas o conocidas a la víctima, en más del 80% de los casos, y están presentes en todos los medios sociales. Bueno, acá es importante resaltar que realmente por datos estadísticos de denuncias propiamente hechas, los casos que se presentan con mayor prevalencia se ocurren con personas cercanas o conocidas. Es importante tenerlo en cuenta, pues ya que ustedes trabajan con personas que vienen de diferentes sitios. Bueno, un abuso sexual es toda también, esta es otra referencia, tiene que ver con toda coerción verbal, visual, psicológica o todo contacto físico por los cuales una persona se sirve de un niño, adolescente o un adulto con el objeto de estimularlo sexualmente, ya sea para estímulo propio o de un tercero. Cuando hablamos de coacción verbal, cuando se solicita la solicitud es directa, ¿sí? En términos sexuales o insinuaciones. Cuando hablamos de una coacción psicológica, cuando se designa la violación de la frontera, se designa la violación de la frontera entre lo relacional y lo sexual. Básicamente aquí es cuando hacemos procesos coercitivos y utilizando un tipo de amenaza en términos físicos o psicológicos. Coacción visual consciente el empleo de material pornográfico. Todas las insinuaciones, ya sea a través de revistas, de textos y todas las redes sociales que tienen que ver material de tipo sexual y pornográfico. Y la coacción sexual, bastante grave, tiene que ver con ya el contacto físico, los besos, los tocamientos del cuerpo a través de la ropa, la fuerza o no, si hay presión psicológica, básicamente influyendo culpa y miedo hacia la persona que ha sido víctima. El abuso sexual se presenta cuando un individuo dentro de una relación de poder intenta someter a otros. Digamos que todas estas son una serie de referencias, pero básicamente lo que tratamos de encontrar aquí es, uno, identificar pues lo clave en esto es que el abuso sexual se puede dar entre personas de diferentes sexos, del mismo sexo, con edades similares, muy cercanas, muy pares, pero también en personas adultas hacia menores de edad. Digamos que se usan muchas estrategias, el abuso como tal no se da al azar, ¿cierto? Tiene algunas connotaciones, básicamente algunas de las connotaciones que se dan, y la estrategia que usa el abusador tiene que ver con el desarrollo de la intimidad y que tiene que ver un carácter confidencial. Básicamente el abusador incita a la persona a que como que tenga un poco de miedo, de pudor y de culpa, y por tanto la persona no comenta sobre la situación. Una interacción sexual o con contacto sexual, perdón, tiene que ver
con que el abusador ya ejecuta el acto sexual y básicamente a través de coerciones que básicamente tienen que ver con, de manera consciente o inconsciente, la víctima tampoco hace visible este tipo de contacto. La continuación del abuso y la obtención del silencio de la víctima. Es importante aquí comentar que cuando el abusador ya se instaura dentro de su víctima, básicamente puede tener este tipo de contactos en diferentes ocasiones, es abusando, o pues, nuevamente con el término abuso, pero haciendo referencia a que la persona no va a comentar sobre la situación. Pues inicialmente esta es como una información general frente a lo que significan los términos de abuso y de las estrategias de la persona que abusa. Ahora vamos a hablar un poco sobre el marco legal y pues acá pues, continúo. Muchas gracias, Ruth. Bueno, buenas noches para todos. Como lo explicaba Carolina más temprano, lógicamente cada país tiene unos lineamientos particulares que regulan pues las conductas de las personas. En nuestro caso, estas prácticas a las que hacíamos referencias desde el principio de la charla están reglamentadas o están, digamos, reguladas a través del Código Penal. Pero antes de adentrarnos en ese tema, me parece muy valioso rescatar un par de elementos de los que hablaba la doctora Ruth, y el primero es el tema del consentimiento. El consentimiento es el elemento esencial que tiene que estar presente en cualquier acto sexual. Teniendo presente eso, hay que tener presente también que a pesar de que una persona consienta, muchas veces esa persona puede no poder consentir. Me explico. Una persona menor de 14 años, así acepte el acto sexual, la ley presume que no tiene la capacidad para otorgar ese consentimiento. También puede ocurrir con personas mayores de edad o mayores de 14 años que están en una condición particular, que tienen alguna limitación cognitiva, etc. ¿Por qué es importante esto? Por el tipo de relacionamiento que tiene la organización de la que ustedes hacen parte, porque vienen personas con unas condiciones socioculturales distintas a las nuestras, y porque estas personas se insertan en las familias, y como sabemos, pues las familias son absolutamente variadas y pueden estar compuestas también por personas que estén en esta condición. Entonces, me parece que ese concepto es súper importante para poder abordar pues lo que venimos a comentar en el marco legal. Entonces, aquí creo que rompo un poco con el esquema de la presentación, y es un latinazgo que de pronto, si alguno de los participantes de la charla es médico, pues lo debe conocer bastante bien, que es el principio del primum non nocere. ¿Qué significa esto? Lo primero es no hacer daño. Nosotros como voluntarios, pues Carolina lo decía cuando me presentaba, yo soy voluntario de la filial en Colombia de la Organización Mundial del Movimiento Scout, y soy el responsable de la formación de los voluntarios, valga decirlo, en el tema de la responsabilidad legal que nos atañe en desarrollo de tal actividad. Entonces, siempre les aclaro este punto. Lo primero es no hacer daño, porque como lo decía la doctora Ruth al principio, esto es un espacio, yo lo digo en mis propios términos, un espacio de vivencia de los derechos, un espacio en el que las personas, y pues ocurre tanto en el movimiento Scout, del que hago parte, como en el movimiento del que ustedes hacen parte, son escenarios en los que venimos a fortalecer la educación, a compartir espacios de crecimiento personal en las diferentes áreas de la personalidad, la creatividad, la afectividad, etc. Entonces, por eso es súper importante tener presente esto. Lo primero que nosotros tenemos que tener conciencia es que en estos escenarios, en este tipo de organizaciones, lo primero es no hacer daño. Y nos tenemos que adentrar en el tema considerando que nosotros somos personas que al ejercer este voluntariado en cualquiera de nuestras organizaciones, asumimos una cosa que se llama la posición de garante. La posición de garante es
asumir el deber jurídico de obrar para impedir que se produzca algún daño. Entonces, esa posición de garante que normalmente respecto de los menores la tienen los padres de familia, la adquirimos los voluntarios cuando recibimos o tomamos a cargo personas que participan de estas actividades. Entonces, por ejemplo, cuando las familias reciben a los voluntarios, a los participantes que vienen del exterior, asumen una posición de garantes y asumen la responsabilidad jurídica de impedir que se produzca un daño. Entonces, volvemos a ese mismo concepto. Y aquí tenemos la definición de esa palabra que es tan importante. El daño es una lesión a los derechos de las personas. Pueden ser derechos tangibles como la propiedad o la integridad física, o derechos intangibles como el buen nombre, la honra, etcétera, etcétera. Y puede tener un efecto permanente o definitivo o completo o parcial. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, se puede causar daño hiriendo a una persona y esto no es permanente sino transitorio, o causándole la muerte y esto lógicamente es permanente. Y cuando ocurre un daño, el simple hecho de que ocurra un daño de cualquier clase, esto conlleva al deber de reparación. Entonces, teniendo estos principios muy presentes y con el propósito, y bien lo decía Carolina en la introducción, con el propósito de no causar pánico y salidas masivas de los voluntarios de las organizaciones que adolecemos de muchos más voluntarios. Ahorita, mientras me estaban contextualizando un poco de la organización de ustedes, pues me decían, estamos presentes en 18 ciudades. Yo decía, no están en Manizales, que es de donde yo provengo. Entonces, es evidente que necesitamos muchas más manos voluntarias y estos escenarios de formación no buscan alarmarlos o desanimarlos de ejercer ese voluntariado, sino por el contrario, pues tener conciencia de la responsabilidad que están asumiendo y además brindarles herramientas, digamos, de defensa, primero de prevención, lógicamente, y segundo, ya en un caso extremo, de defensa, en caso de que se presente alguna anomalía y la organización y las personas voluntarias puedan decir, no, nosotros hicimos lo que correspondía, prevenimos, atendimos, etcétera, etcétera, de acuerdo a la ruta de atención que se está diseñando y que les vamos a socializar más adelante en esta misma charla. Entonces, vamos a pasar, digamos, un poco a la parte de terror, que es el tema del Código Penal. Digo que es terror porque pues, el derecho penal es la imposición de dolor institucional a través del Estado y es el castigo que le aplica la sociedad a las personas que han actuado en contra del derecho de la sociedad y el derecho de las personas en particular. Entonces, algunos de estos conceptos ya los vimos en la parte de la doctora Ruth, pero entonces los vamos a analizar a la luz del derecho penal. ¿Qué consecuencias tiene incurrir en esas prácticas de las que nos hablaba la doctora Ruth? Entonces, por ejemplo, como les digo, vamos a hacer referencia al articulado del Código Penal. Entonces, nos vamos al artículo 205, al acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Hay que tener muy claro, y ya lo decían anteriormente, los actos sexuales conllevan diversas manifestaciones. Los actos sexuales inapropiados, las conductas sexuales inapropiadas, no se limitan, por ejemplo, a la penetración, al sexo oral, digamos, a este tipo de prácticas, sino que se pueden manifestar de muchas formas y asimismo lo contempla la legislación penal y las sanciones son diferentes respecto de la conducta en la que se incurra. Entonces, por ejemplo, esta primera que les acabo de mencionar es la más grave porque conlleva el acto sexual propiamente, que es la penetración, y no me refiero exclusivamente a la penetración del hombre en la vagina o en el ano, sino también la penetración del pene en la boca o incluso la penetración de objetos en la vagina o en el ano de las personas, objetos distintos pues, de los órganos sexuales. Entonces, hay que tener, pues, también, lógicamente, esos conceptos muy claros. Si quieren, pues, no lo dijimos al principio, vayan apuntando sus preguntas y al final, pues, damos, pues, apertura para tratar de aclararlas.
Acto sexual violento, el artículo 206, el que realice, perdón, el artículo está mal transcrito, es acto sexual abusivo. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Por ejemplo, el caso de la persona que incita a otra o obliga a otra a masturbarse o que se masturba delante de ella es la que configura esta conducta. Acceso carnal o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir. El que realice acto carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impida comprender la relación sexual incurrirá en prisión de 12 a 20 años. También pues tiene, digamos, la pena más alta en la medida en que, como lo decía al principio, no existe por ningún medio la capacidad de expresar el consentimiento, que como les digo es el factor más importante en las relaciones sexuales. Entonces, se constituyen actos sexuales abusivos cuando la persona realiza actos sexuales distintos al acceso carnal, lo que les explicaba, por ejemplo, la masturbación, bueno, y otros. Las conductas se agravan en la medida en que se presenten con personas de una u otra edad. En Colombia, la edad de libertad sexual, digámoslo así, es, como ya se los dije, a partir de los 14 años. A partir de los 14 años, una persona puede decidir voluntariamente, mediando, lógicamente, su consentimiento, insisto, puede decidir si practica alguna relación sexual, si practica, pues adelanta algún acto sexual diverso o el acto sexual propiamente, siempre y cuando no haya una limitación a su voluntad, como lo señalábamos en el artículo anterior. Cuando haya sido puesta en estado de indefensión, en capacidad de resistir, cuando se le obliga, por ejemplo, se me ocurre un caso aquí, pues incitar o obligar a uno de los participantes a tener relaciones sexuales con alguna persona, so pena de decirle, pues entonces no te vamos a dar alimentación o te vamos a hacer un reporte negativo, no sé si eso aplica en la organización. Este sería pues una de esas circunstancias. Y como les decía, entonces, 14 años está la edad de la libertad sexual y antes de los 14 años las personas en Colombia no tienen, como lo establece la ley, la capacidad para disponer de su sexualidad. Es decir, no es posible que una persona mayor de 14 años tenga relaciones sexuales con una menor de 14 años sin estar violentando esa inconsciencia, perdón, que tiene respecto de los efectos de la conducta sexual. Entonces, por eso el legislador ha castigado esos actos con personas de menor edad. Esto es importante porque a pesar de que los participantes de su organización son mayores de 14 años, las familias que ustedes conforman y los voluntarios y todo, seguramente tienen familiares de menor edad y es como queremos construir todo un entorno seguro para todos los que intervenimos en este proceso, pues también es necesario tenerlo eso claro. Entonces, estos artículos pues, dicen lo siguiente. El acceso carnal abusivo con menor de 14 años, el que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Haya sido con su consentimiento o no, tenga 13 años, 364 días, no está permitido y eso hay que tenerlo súper claro. Y acto sexual distinto al acceso carnal, lo mismo, pero la pena pues es de 9 a 13 años. Si la gente realiza cualquiera de las conductas descritas en este artículo con personas menores de 14 años por medios virtuales, utilizando redes globales de información, incurrirán las penas correspondientes disminuidas en una tercera parte. Por ejemplo, si es a través de una videollamada, a través de WhatsApp, de Skype, de lo que sea, de todos los medios de los cuales disponemos hoy en día para realizar este tipo de actos en el segundo caso, que era, por ejemplo, el caso que les decía, el tema de la masturbación. Yo
obliga a una persona, o en este caso ni siquiera hay que obligarla porque se trata de personas menores de 14 años. Simplemente convenzo a la otra persona, al otro menor en este caso, de que lo convenzo de que adelante esas prácticas y que lo hagamos a través de pues directamente, presencialmente o a través de estas redes sociales que les mencionaba. Entonces, y pues si eso es así, pues hay una disminución de la pena. Y bueno, el acceso carnal o el acto sexual abusivo con persona en incapacidad de resistir, pues digamos ya habíamos hablado un poco del antes, y es el que acceda a personas en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir y correrá en prisión de 12 a 20 años. Si no se realiza el acceso, si no son actos sexuales diversos de él, la pena será de 8 a 16. Lógicamente la pena es menor porque no hay penetración, digámoslo así, que es lo que el legislador considera que es lo más gravoso pues en todos los casos. Y algo que se puede presentar en este tipo de organizaciones, y hay que hablarlo digamos, con realismo, con tranquilidad, para poderlo prevenir oportunamente, es esta situación, proxenetismo con menores de edad. El que con ánimo de lucro para sí o para un tercero o para satisfacer los deseos sexuales de otro, organice, facilite o participe de cualquier forma en el comercio carnal o explotación sexual de otra persona menor de 18 años, incurrirá en prisión de 14 a 25 años y multas que van desde los 67 hasta los 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto es, como desde 50 millones hasta más o menos 600 millones de pesos. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque porque las personas pueden, realmente sin decir, porque está, digamos, en el inconsciente social, está creído que el proxenetismo, que la prostitución simplemente es intercambio de dinero, pero el Código Penal amplía el campo de este delito a, por ejemplo, a tratar de que la persona satisfaga los deseos de otros. Me acuerdo de un caso que conocimos cuando estaba estudiando, de una persona que tenía un grupo de muchachos de un barrio popular de una ciudad de Colombia, y sin cobrarle nada a otras personas, simplemente trasladaba a esos muchachos y se los llevaba a ese grupo de adultos, y pues tenían, pues, digamos, prácticas sexuales entre todos, bueno, pero se le imputó el delito de proxenetismo, porque si bien no recibía un pago ni nada por el estilo, trataba de satisfacer los deseos sexuales de otras personas. Entonces, y pues la defensa trató de decir, es que no había lucro, es que no había dinero de por medio, pero pues como les digo, el legislador amplió el tema pues un poco más. Entonces ahora vamos a continuar sobre cuando ya hablamos un poco de la explicación de cuáles son las circunstancias que pueden llevar a un abuso sexual, las consecuencias penales del tema, pero entonces vamos ahora a abordar cuál sería la ruta para atender esta situación. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre qué tiene que hacer el voluntario en caso que se presente una situación de este tipo. Pero primero queremos aclararles que cuando un participante decide acudir a ustedes con un posible caso de abuso sexual, es porque él ha pasado por un proceso personal muy fuerte y digámosle, muy trascendental. Entonces, esta es una situación que afecta seriamente su salud física y su salud emocional, y por esto es que cuando un participante llegue a nosotros y quiera hablar sobre este tema, quiera expresar sus emociones, nosotros tenemos que recibirlo como si fuera cierto. No vamos a poner en duda su palabra, no vamos a cuestionarlo, y AFS debe responder inmediatamente, de manera consistente y resolutiva a la solución. Entonces, por eso les vamos a mostrar el paso a paso de lo que deben hacer y cómo lo deben hacer.
Una vez un voluntario reciba el reporte, Correte un poquito sin proyecto porque no te ves. ya, una vez un voluntario reciba el reporte de una conducta sexual inapropiada, debe aplicar esta ruta de atención. La vamos a detallar en las siguientes diapositivas, pero primero queremos aclarar que este tema no lo va a discutir con nadie en el comité ni comentarlo, únicamente con el equipo de manejo de crisis de la Oficina Nacional. Entonces, por ejemplo, el participante habla con la persona contacto. La persona contacto va a acudir directamente al equipo de manejo de crisis y no le va a comentar ni al presidente del comité, ni al coordinador de personas contacto, ni a ningún otro voluntario. Solo lo va a tratar con las personas que les vamos a mencionar a continuación. El primer contacto en Colombia va a ser Vanessa y el primer contacto en Ecuador va a ser Sebastián. Entonces, en dado caso que, por ejemplo, Vanessa no conteste la llamada, van a llamar a Carolina Cortés. En caso que Carolina Cortés no conteste la llamada, van a llamar a María Victoria. En caso que María Victoria no conteste la llamada, en última instancia contactarán a Rosario, pero debe seguirse este conducto regular del contacto. Si, por ejemplo, sucede, están en ese momento reunidos con el participante y no tienen el teléfono de Vanessa, pueden solicitar el teléfono de Vanessa a cualquier persona del comité o cualquier persona del staff, pero no le van a decir por qué lo necesitan. Pero deben seguir este conducto regular, es muy importante que lo tengan claro. Y a quién contactar. Entonces, a nadie más de la organización van a contactar, salvo por estas 4 personas, y no lo van a comentar con ningún otro voluntario del comité, ni con la familia anfitriona, porque ya, pues, más adelante les explicaremos. Sí, esto es muy importante lo que Ana dice y por eso hace tanto énfasis en que nadie se puede enterar, pues como debemos evitar el chisme, llamémoslo así. Y es un poco por lo que decía Ruth, y es que debemos evitar revictimizar. Debemos evitar que la persona se sienta peor o que sienta que todos saben o que esté el rumor corriendo y todos lo miren cuando entre a algún espacio. Eso lo debemos evitar y por eso está el conducto regular establecido. Y de esto no se trata que entonces llamé a Vanessa, le conté, llamé a Carolina y le conté, llamé a María Victoria y le conté y llamé a Rosario y le conté. No. El primer contacto es Vanessa, recuerden, si no les contesta, llaman a Carolina, si Carolina no contesta, llaman a María Victoria, si María Victoria no contesta, acuden a Rosario. ¿Listo? Sí, claro. Básicamente lo que tratamos de mantener es como la privacidad y la intimidad de la persona que está acudiendo. Acordémonos que estamos tocando sentimientos, emociones y personas totalmente afectadas, donde de alguna manera en términos coloquiales le hemos movido el piso. Por tanto, el nivel de conciencia, el nivel de reacción frente a una situación de estas no va a tener la misma conciencia y la misma claridad que si estuviera en una situación de no abuso. Por tanto, tenemos que ser muy desbondadosos, muy sensibles frente al manejo de esta información. Hablamos en un comienzo que este es el abrebocas o el preámbulo de todo el programa que vamos a empezar a adelantar con ustedes. Por tanto, en siguientes intervenciones, en siguientes capacitaciones, les vamos a hablar sobre el manejo de crisis propiamente dicho. O sea, cómo lo vamos a abordar, cuáles son los procesos, los procedimientos, cuáles son las técnicas que nosotros podemos implementar para la población que manejamos en particular. Porque digamos que la idea no es tanto atender la llamada ni ser cariñoso o no, de ser respetuosos o no, digamos que eso hace parte del procedimiento y es fundamental que se haya dado claridad en este aspecto. Pero lo básico aquí es atender a la persona que está afectada y cuáles son las herramientas que podemos nosotros o en qué nos podemos acoger, cuáles son los diálogos correctos, cuáles son la manera de abordar a una persona que está en un momento de crisis. Y siento que si esta es la vía de acceso y esta es la ruta de atención primaria, por decirlo así, que ustedes van a tener, entonces por tanto sí deben manejar realmente un protocolo instaurado para ustedes, como personalizado, por decirlo así, en el manejo de la crisis. ¿Por qué es importante manejar la crisis? Pues básicamente porque las personas que son agredidas sexualmente tienen
una serie de consecuencias realmente a largo plazo. Dentro de las afectaciones de tipo emocional, podemos encontrar los trastornos de estrés postraumático, pero también los procesos de ansiedad, de fobias. Podemos encontrar personas con ataques de pánico. Digamos que las secuelas emocionales, el rango de secuela emocional es amplio. Aquí básicamente hicimos referencia al trastorno de estrés postraumático, pero en el campo de secuela como tal es un rango amplio. Recordemos que las personas que han sido afectadas realmente en un caso de abuso sexual empiezan a tener los signos, aparecen tiempo después. A veces ni siquiera es inmediato, sino 6 meses después, 1 año después, o cuando empiezan la vida sexual activa, o cuando tienen pareja, o cuando están en un ambiente laboral. Digamos que el contexto no es el que determina, sino la misma situación que ha afectado a la persona. Entonces, en este sentido, es muy importante que le demos la importancia que merece la persona que está afectada. Algo que no hemos mencionado y que quisiera pues aprovechar para decirles es lo siguiente. Nosotros tenemos 2 personas que actúan en este escenario, que es la persona víctima y el victimario. Pero ¿qué pasa con el victimario? Generalmente nosotros, pues por esa conciencia colectiva podríamos imaginar que el victimario pues, es una persona que agrede y por tanto es una persona que la vamos a determinar como el claro, digamos que no hay un término adecuado, pero ya de base pensamos que la persona pues mala, la agresora, la violenta, la vamos a tachar y a determinar como el ser humano más despreciable, por decirlo en términos así un poco más bruscos, pero quisiera tocar este tema porque es que el agresor también es un ser humano que podría ser parte del programa y que podría simplemente necesitar una ayuda de tipo psicológico, una ayuda de tipo terapéutica, que le encauce nuevamente como toda, toda su realidad que está distorsionada. Es una persona que está afectada emocionalmente, que tiene afectaciones de muchos tipos, pero también ¿a qué voy? A que miremos tanto a la víctima como al victimario como seres humanos que necesitan ambos y en igual medida ayuda, protección, atención. Por tanto, si ustedes tienen contacto tanto con las 2 agentes, primero, recomendación básica y fundamental, nunca los pongan a comentar la situación personal, o sea, cara a cara. Tienen que hacerlo de manera privada, de manera íntima, porque sería, ahí sí, como tú lo decías, Ana María, revictimizar de una manera brutal y podríamos tener unas consecuencias un poco más severas en la reacción de la víctima. Pero el victimario merece su espacio, merece su tiempo, merece ser escuchado con respeto, a pesar de que nos genere una serie de sensaciones, de emociones y de terminologías que no vienen al caso, pero que trato de decir tratemos de ponerlo en términos de ser humano, con derechos, con deberes y también un trato pues digno, en términos un poco más como cercanos a la realidad. Por eso les decía, es como difícil tocar el tema, pero era importante decirles, no lo alejemos, no lo señalemos, no lo tachemos, porque no deja de ser una persona afectada emocionalmente con una herida supremamente fuerte, no sabemos cuál, ni cuál es su historia, más si se debe tratar con respeto, con escucha y ser direccionada en la ruta de atención, que más adelante les estaremos comentando cuál sería la ruta de atención tanto para la persona que ha sido víctima como para el victimario, cómo debemos atenderlos, cuáles son como estos comentarios básicos que nosotros podríamos tener. La entrevista va a ser una entrevista que va a estar estructurada, esa entrevista ustedes no la pueden como tal improvisar, y lo que vendría a continuación es la ruta de atención. Entonces, pues ya se tiene un prediseño de cuál sería la ruta un poco más personalizada para nuestra población. Lo básico, digamos, en todos los procesos de intervención tiene que ver inicialmente con la firma del consentimiento informado, que hace referencia a ese permiso que la persona nos da para poder entablar una entrevista con ellos. O sea, es el paso 1, me permites hablar contigo y saber de lo que te acaba de suceder. Si es así, firmamos tanto la persona que hace parte de la entrevista como la persona que ha sido víctima.
Como les decía en la entrevista inicial, lo que tratamos es de poner en claro algunos aspectos que son fundamentales para poder ser remitidos a entes judiciales. Lo que viene a continuación, pues es el apoyo al participante. Básicamente el apoyo pues tiene que ver también como con ese proceso de orientación un poco más técnico, de qué viene a continuación, brindarle nuestro apoyo, decirle que hay personas que están atentos a ellos, que hay personas capacitadas que les van a recibir y les van a aportar pues, lo que ellos requieren en ese momento. El 4 es contactar al equipo de manejo de crisis. Como les decía, este equipo realmente va a ser asesorado en términos de manejo de crisis en temas de abuso sexual propiamente dicho. Acordémonos que el manejo de crisis es amplio, pero pues estamos hablando directamente de abuso. El 5, interrumpir la situación de riesgo y poner al participante en un lugar seguro. Obviamente hay que alejarlo de la situación insegura, pero lo que no sabemos si la situación ocurrió dentro de un hogar, externamente, en fin. Tendríamos que tener, en esa entrevista, vamos a dar claridad dónde sucede la situación para luego sí apartarlo de la situación de riesgo. Finalmente debemos hacer una denuncia que digamos que dentro de la ruta de atención sí debe denunciarse a entidades competentes e informar a la vez, eso está direccionado a informar a AFS Internacional, Familia Natural, País Anfitrión, Equipo de Crisis. Recordemos también, aquí es muy importante, que ustedes tengan claridad en que la familia, una vez se entera de una situación de estas, van a acudir a ustedes inmediatamente y ustedes deben estar preparados para dar información clara, correcta, precisa, concreta, sin mayores detalles, porque esto puede generar, en términos legales, información inadecuada que puede ampliar un poco, engrandecer una situación que de pronto se puede controlar o contener en términos terapéuticos y no llevarlo de pronto a situaciones un poco más de tipo legal. Pero eso todo se va vislumbrando en la medida en que pasamos uno a uno los procesos pertinentes para tener un adecuado proceso de atención y de protocolo de intervención en estos casos. Entonces yo siento que pues hasta aquí iríamos con esta información. Bueno, tenemos muchas preguntas y queremos dar un espacio para contestarlas. Quiero aclarar primero una cosa de esta diapositiva que estamos viendo, y es que hay el punto 5 y los 2 puntos que están en gris son puntos que se tratan con el voluntario, pero en los que ya la Oficina Nacional interviene. Es decir, el voluntario debe actuar hasta el momento de contactar al equipo de manejo de crisis y ya en conjunto con la Oficina Nacional se decide cómo se interrumpe la situación de riesgo, cómo se pone al participante en un lugar seguro, se hace la denuncia a las entidades competentes y se hace toda la información que nosotros como staff debemos hacer por obligación al país de envío y a AFS Internacional. No se preocupen si creen que esto, sobre todo esta diapositiva, la estamos pasando muy rápido o está, digámoslo, muy superficial. Está así porque hoy solo queremos mostrarles cuál es el paso. Esto lo vamos a ahondar, se va a convertir en manuales, como Ana lo dijo, y más adelante vamos a explicarles puntualmente cómo es cada paso. Les vamos a mostrar cuál es el consentimiento informado, cómo pueden ustedes acceder a él, cómo pueden llevárselo a la persona que se acerque a ustedes y cómo se debe manejar la entrevista, cómo debe ser el apoyo al participante, qué le pueden decir, qué no le pueden decir, porque es muy importante, las palabras son súper importantes en este caso, cualquier cosa que nosotros digamos puede agravar la situación, entonces por eso tenemos que ser súper cuidadosos. Y el manejo de crisis también les vamos a contar cómo funciona dentro de la Oficina Nacional. Todo esto va a estar súper detallado en una próxima capacitación. Sí, pues como Ana les contó, aquí están los pasos que siguen. Hoy hicimos una capacitación virtual, que era el primer paso. Va a haber más capacitaciones virtuales. El próximo paso es la capacitación presencial, que va a ser 25 y 26 de julio, en la reunión de presidentes en Colombia, y después haremos una capacitación en Ecuador. Entonces, estén preparados para todo lo que se viene. Es mucho contenido, es un contenido que tenemos que hablar abiertamente, es una situación que puede pasar y a la que no podemos hacernos los de los
ojos ciegos, no sé cuál es la expresión. Tenemos que estar súper pendientes de todas las capacitaciones y por supuesto vamos a tener la asesoría permanente de Ruth. Así quiero abrir el micrófono, o que ustedes abran sus micrófonos más bien, para que nos hagan preguntas, ya tenemos algunas. Entonces, si quieren, abran su micrófono y háganos preguntas. Jessy, las que nos han preguntado por el chat, nos puedes ir diciendo. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero si quieren, quedémonos unos minuticos más respondiendo las preguntas. Bueno, Hola, claro. buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Carolina Vinasco, yo pertenezco al comité de la ciudad de Cali. ¿Cómo están? Bien, muchas Bien, gracias. muchas gracias. Bueno, quisiéramos un poco de orientación. Pido disculpas de antemano si de pronto lo dijeron y en momentos de entrecortado no lo estamos bien. Pero si bien es cierto, hay una parte de la capacitación donde dice que no se debe comentar con nadie y que pues obviamente hay que manejarlo entre la persona contacto o la persona del comité que se defina. Si bien es cierto, eso es, digamos que el deber ser correcto, cuando estamos hablando de los chicos que llegan, ellos, ustedes saben que, bueno, ustedes saben no, pero pues digamos que ellos llegan y se sienten mucho más cómodos y en confianza con los otros chicos que también son extranjeros. ¿Sí? Entonces ellos llegan acá, se sienten en un país desconocido, apenas empiezan a tener contacto y relación con sus familias, sus amigos, su trabajo cuando es labor social y su colegio cuando es pues colegio normal. Entonces, cuando les pasa una cosa de estas, estoy tratando de colocarme en los zapatos de ellos. La primera persona en la que normalmente tienen confianza es en esas personitas, compañeritos suyos de intercambio que también vienen de otros países, o sea que también son extranjeros, y son a las primeras que le van a querer contar y expresar cómo se sienten, porque es posible que bajo nuestra cultura ellos digan, no, pues es que si yo lo cuento allá no me van a creer. Entonces en medio de su, digamos, su temerosidad por ser nuevos y estar en un lugar desconocido, no se van a sentir tanto en confianza. Entonces, lo primero es que el ejemplo de Ana de personas contacto es solo un ejemplo. El participante le puede contar a cualquier voluntario del comité, incluso le puede contar directamente a una persona del Estado, o como tú lo dices, le puede contar a otro participante, eso es completamente válido. Si yo no soy la persona contacto, pero un participante se acerca a mí, yo igual sigo el mismo protocolo. No es que tenga que pasar por la persona contacto, sino que puedo acudir directamente a Vanessa, que es la primera persona en nuestro comité de manejo de crisis. Y lo segundo es que los participantes van a recibir una capacitación, una charla y una sensibilización también sobre este tema. Ese es otro de los puntos. Hay una sensibilización para ustedes como voluntarios, hay una sensibilización para nosotros como staff, hay una sensibilización especial para nosotros como comité de crisis, hay otra adicional para las familias anfitrionas, y así las cosas, si un participante se acerca a otro, los dos van a estar en capacidad de recordar cuál fue la capacitación que se les brindó aquí durante su inicio, durante el campamento de llegada, y así poder acudir al conducto regular. Eso significa que el participante puede acudir a otro participante, pero también puede acudir a todo el protocolo de manejo de crisis. Sí, en lo que me genera un poquito pues como de, bueno, de temor, pero ya con lo que tú estás diciendo, es claro que va a haber como una instrucción, un instructivo adicional. Me entiendo de acuerdo a esto que ese es como el momento de la firma de consentimiento como tal, antes de, es decir, cuando ellos llegan al país y como que de alguna manera, mira, me das tu firma de consentimiento para darte el apoyo, frente a cualquier situación, porque ya en la situación como tal, pedir la firma de consentimiento a veces es un poco más, no sé, digo, delicado con la intimidad de cada persona en caso tal de que llegara a pasar, ojalá no pase nunca. Pero es como, primero eso por el lado del consentimiento y segundo por el lado de buscar cómo disminuir la posibilidad de generar rumor, porque le pueden decir a una persona y esa persona entonces le dice a otro participante y lo que no queremos es eso, o sea, lo que queremos es que si ese participante le cuenta a otro, ese automáticamente se dispare hacia el comité y ¡pum! Ahí se muere el chisme, ¿sí? Porque eso es lo que no puede pasar porque genera una contaminación
que incluso después de poder hacer todas las averiguaciones y la entrevista del caso, pueda darse uno cuenta que no es una situación como grave como la está mostrando, puede ser, no sé. O sea, quiero ser como muy neutral en eso para que no vamos a tener afectaciones en los comités. Claro, entonces hay varias cosas también y ya Pablo y Ruth me corregirán en lo que voy a decir. Primero es que si un participante le cuenta a otro, nosotros no tenemos control directamente sobre eso y digamos que eso ya es una charla de amigos que se sale de nuestro control. El momento en donde nosotros empezamos a ejercer cierto control es cuando se acercan a nosotros como institución, y a nosotros como institución me refiero a mí como staff o a ustedes como voluntarios. En ese momento nosotros empezamos a tener control. ¿Por qué no podemos pedir el consentimiento al comienzo? Porque es un consentimiento puntual para la atención de una situación presentada. Y en esto seguro Pablo y Ruth pueden ser mucho más rigurosos en los términos. Pero entonces lo que se hace es que es una hoja en la que se dice, mira, tú me vas a contar una situación súper delicada, necesito que conozcas varias cosas. Lo primero es que yo te voy a escuchar. Lo segundo es que probablemente a mí me toque escalar esto al comité de crisis y eventualmente a las entidades competentes. Y lo tercero es que necesito que tú estés consciente de todo esto y de que me autorices a escucharte para que nosotros, en caso de que esto escale hasta un nivel legal que no queremos que llegue, podamos decir, mire, él me contó con este permiso. Porque también puede pasar que después digan, no, es que yo no quería contarle y él me obligó a contar. Ese tipo de cosas debemos evitar. No sé si ustedes quieren... Mira, yo veo dos instancias. Uno es como que ya tiene una apertura al programa de prevención primaria. Entonces, digamos que dentro de esto que ya empezamos nosotros a ejecutar, como bien lo decía Carolina, se va a hacer ese proceso de sensibilización a todas las personas que tienen contacto con estas personas participantes. Por tanto, ellos tienen ya de base la información de que si llegara a suceder una situación en la que ellos se ven comprometidos o en riesgo, lo puedan comentar directamente y ya se les dice, ustedes no lo comentan en lo posible con sus amigos, aunque ellos están en todo su derecho y ahí no tenemos nosotros actuación, más si ya tocan un ente un poco más administrativo, por decirlo así, que en este caso sería todo el comité de atención en crisis, entonces ya se activaría toda la ruta de atención y empezamos a utilizar todos los formatos y de forma legal, lo que está instaurado para este tipo de casos. Pero yo pensaría que todo parte de dar la información básica a los chicos que empiezan en este programa, que ya se inscriben. Sí, básicamente. Sí. Entonces, como para cerrar, ellos cuando lleguen al país por primera vez y estén los primeros días en Bogotá en la capacitación, van a recibir, pues digamos que la información básica que se tiene que recibir y van a saber que deben firmar un consentimiento en caso de alguna situación compleja. No, el consentimiento se firma en caso de que sea No, necesario. sí, de acuerdo. Pregunto es si en ese momento inicial, cuando ellos llegan al país, saben que eso es parte del protocolo en caso de una situación compleja. Sí, seguramente eso era parte de la instrucción que se les va a dar. Porque quiero colocarles un ejemplo rápido. Yo tuve, dentro de los hijos que he tenido, tuve una hija y ella entró a hacer deporte cuando llegó a Cali, le conseguimos escuela de balonmano. Y en una de esas idas a la escuela, a ella se le atravesaron unos tipos en moto, le sacaron revólver y la robaron. Cuando ella llega a la casa y me cuenta, pues obviamente tenemos una confianza bonita, ella llega asustada, yo le veo la cara y le digo, ¿qué te pasó? Se me tira y me abraza y llora y me dice, me robaron. Y yo le dije, ¿tú estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Entonces, en un momento tan emocional, yo no puedo decirle, espérate un momentico, traigo el papel y lo firmas para poder que sigamos hablando. Es decir, es cómo vamos a manejar ese protocolo para que esa confianza y ese lazo fuerte entre ellos y nosotros como familias, digamos que se mantenga y ellos sientan la confianza de contarnos las cosas sin que esté el papel de por medio. Entonces lo que yo digo es que está bien la firma del consentimiento, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero me parece que es un documento que de alguna manera ellos cuando lleguen al país digan, mire, ante una situación difícil, a usted la van a escuchar, le van a entender, le van a apoyar, pero adicional a eso, usted firma un documento para que esa persona, contacto suyo, su mamá o su hermana de la familia colombiana,
pues haga el debido proceso con la situación que tú menciones. Pero es que ahí volvemos a dos situaciones. La primera es que las familias anfitrionas, si bien son parte y un actor muy importante y también van a recibir capacitación, tampoco las podemos controlar. Es lo mismo que si un participante le cuenta a otro participante. Si un participante le cuenta a su familia anfitriona, en ese momento ellos no están contándolo, digámoslo así, de forma legal, institucional, esa es la palabra. Y lo siguiente es que toca tener en cuenta la ruta de atención. Entonces, la firma del consentimiento sucede durante la entrevista inicial, que es una entrevista institucional, y nos toca hacerlo, sobre todo, y como te decía, por seguridad de ustedes. Yo entiendo que sea un momento difícil y seguramente Ruth, cuando nos explique la ruta, nos explicará con mucho más detalle cómo se hace, pero hay que hacer. Te voy a robar un paréntesis pequeñito. Mira, esos momentos de tener cercanía, de ser muy cálidos, claro que se deben dar, pero en principio nosotros debemos actuar como unos entes reguladores, o sea, nosotros estamos ya teniendo claridad de que somos una institución y como institución debemos, ¿cómo se dirá?, como blindarnos un poco en la actuación que debe ser adecuada, con un proceso adecuado y un protocolo adecuado. Porque desafortunadamente en términos legales lo que no se hace, no se firma, no se controla de manera organizada y adecuada, perdón, el término se nos devuelve, y se nos devuelve probablemente también con una mirada de desorganización, de poco control, no se siguió una atención adecuada, un protocolo adecuado, una ruta adecuada. Entonces, en términos de psicología como tal, nosotros sí hacemos una apertura totalmente cálida, amorosa y demás, porque lo que tratamos es de que la persona nos exprese todo. Pero algo que yo no les había comentado en la entrevista es que ustedes no deben explorar toda esa parte íntima, porque ahí ya estaríamos incurriendo en un delito. Nosotros no estamos autorizados para ingresar a ese contexto, simplemente saber que ella tuvo un proceso de abuso, pero el cómo y todo, como el paso a paso, nosotros no estamos autorizados a indagarlo porque eso ya hace parte de la intimidad y la privacidad de la persona, y solo las personas, digamos, de entes judiciales o psicólogos o personas como capacitadas para trabajar en esto lo podemos hacer. ¿Por qué? Ustedes abren heridas emocionales, abren una serie de frustraciones, de situaciones supremamente complejas, fuertes, que si ustedes no saben contenerlo, no saben cómo reaccionar ante esta situación, se van a ver en grave momento. La persona puede colapsar, puede simplemente perder el control, puede atentar contra su vida, puede querer tirarse del tercer piso, qué sé yo, puede tener unas reacciones poco controladas porque está en un momento de crisis, en un momento de ataque de pánico. Si nosotros no sabemos tener ese proceso de contención, no lleguemos a ese nivel de minucia de la situación. Yo les decía, pues no podemos entrar como a desglosar claramente lo del protocolo, porque como les digo, esto es supremamente amplio, es denso, tiene mucha información que es delicada de manejar, más por darte claridad frente a tu pregunta, te diría que es importante, y lo que prevalece aquí también, entre otras cosas, claro, es la atención a la persona que ha sido víctima, pero por otro lado también tener clarísimos los conductos regulares a seguir, porque es un tema de tipo legal, de tipo procedimental. Entonces hay que sí o sí hacerlo porque somos una organización que brinda este tipo de servicios y se debe blindar, perdón la palabra, no encuentro otra, en términos legales, y hay que hacerlo. Y yo entiendo tu preocupación, y son preocupaciones que nosotros hemos tenido muchísimo como staff. Venimos hace mucho tiempo trabajando en esto, Internacional ha trabajado mucho tiempo en esto. Las preguntas son muy importantes y creo que todas van a ser resueltas con mucha más profundidad cuando entreguemos los manuales para familias anfitrionas, para participantes, para staff y para voluntarios. Entonces creo que si bien esto es un abrebocas, cuando tengamos toda la información, estas preguntas creo que van a quedar mucho más claras cuando ustedes tengan la posibilidad de tener una capacitación más profunda con Ruth sobre la ruta de atención. Todo va a ser mucho más claro para todos. Hay otras preguntas, voy a leer una. Nos preguntan si cuando la víctima decide contar lo sucedido, hay que dejarla contar la situación como ella crea conveniente sin realizar preguntas, cumpliendo la función de escucha. Sí, total. Hace parte del protocolo de atención. De la entrevista, lo que tú decías ahora, ya vamos a dar muchísima más claridad, pero sí, una de las
del procedimiento como tal es ser actor de escucha, es solo escuchar y estar muy atento a lo que la persona nos quiera comentar. Más lo que yo aclaro nuevamente, nosotros no podemos instigar y tratar de llegar a la minucia de la situación, porque eso es competencia de otros entes que participan en este proceso, pero la persona que recibe la información solo la escucha y la condensa pues en el formato adecuado. Tenemos otra. En caso de que sea un poco difícil la comunicación con el participante que está siendo víctima de abuso y no quiera hablar sobre lo sucedido, ¿cómo podemos brindarle ayuda? Vale. Básicamente ahí lo que hacemos nosotros es brindar como toda la información que ellos requieren en cuanto a rutas de atención, a dónde serán remitidos, y digamos que nosotros llegamos al punto donde informamos claramente que viene a continuación. Una vez nosotros ya hacemos parte de esa información, somos como cómplices, dice uno a veces, ¿no? Desde la situación. Una vez nosotros nos enteramos de la situación, el deber jurídico de nosotros es comentar al ente regulador de esta situación. Que la persona no lo quiera comentar es totalmente respetable, igual que aquella que quiere comentar todos los detalles, ¿sí? Pero si no lo quiere comentar no importa más. Sin embargo, lo que nosotros debemos hacer a continuación es activar ante el equipo de manejo de crisis y remitir a las entidades competentes. Digamos que hasta ahí llegaría la actuación por parte de ustedes en ese tipo de casos. Tenemos muchas preguntas. Voy a intentar leer únicamente las que no hemos respondido. A muchas ya hemos dado respuesta. Muchas tienen respuesta en que le vamos a dar un manual a los participantes, un manual a las familias anfitrionas, otro para los voluntarios. Pero entonces voy a intentar leer las que no tienen relación con esa respuesta. Si yo como contacto me entero por confianza que tenga con el participante que están abusando o que le incomoda algo, me parece que debe ser inmediato tomar cartas. Sé que el protocolo es importante, pero eso puede ocasionar más daños al participante. Es lo que nos decían de la firma del consentimiento. Si bien la persona de contacto, el voluntario que es persona de contacto es una persona de mucha confianza para los participantes, pues lo ideal, no podemos dejar de lado que es una persona que está representando la institución como voluntario. Y ahí Pablo seguramente me puede aclarar mucho más. Ya nos habló de cuáles son nuestras posiciones. Nosotros tenemos una posición de garante y por eso es necesario que, si a mí me cuentan igual como amigo, pero yo represento a la institución, debo seguir el protocolo de atención. Sí, tal cual. Digamos, tengo que hacer referencia aquí a la ley 720, que es la que regula el voluntariado en nuestro país en todos los aspectos. Esa ley tiene algunos principios y uno de ellos es precisamente el que cada voluntario representa a la organización de la que hace parte. Entonces, no por el hecho de que por ser voluntarios no tenemos un vínculo laboral ni una retribución económica, no somos parte de la institución, sino por el contrario, significa todo lo contrario más bien, que a pesar de no recibir esa retribución económica, igual representamos a la institución y en consecuencia estamos obligados a acudir a las rutas que establece para todas las situaciones, porque lógicamente no se presentan solamente casos de violencia sexual, sino también en otras situaciones en las que está comprometida la integridad de las personas. Incluso, y de pronto me estoy saliendo un poquito del tema aquí, pero quiero hacer un ejemplo muy claro, y es que así como todos, digamos, nos ponemos las camisetas de AFS, ya con eso estamos siendo la cara de la institución. Cuando nosotros decimos que somos de AFS y hablamos con un medio de comunicación, por ejemplo, esto se da como una opinión de la institución, no de una persona de la institución. Entonces, nosotros como voluntarios, ustedes como voluntarios, son representantes de la institución y por eso hay que entender que hay que seguir los protocolos y por eso precisamente es esta capacitación. Voy a leer otra pregunta que me parece muy importante y seguro Ana quiere intervenir. La pregunta es, ¿se podría dar la situación en donde el participante no quiere que se sepa en Bogotá y prefiera mandarlo con el comité, manejarlo con el comité, de ser así que sea ir? El protocolo es muy claro y debe escalarse en Bogotá. Si no quiere hablarlo con una persona puntualmente en Bogotá, lo pueden hablar con otra persona. Es decir, si el participante por alguna razón dice, yo no quiero escalar en Bogotá,
hay que escalarlo sí o sí porque es obligación de la institución hacerlo. Lo que sí puede pasar es que no quieran escalarlo con una persona del programa, si estoy diciendo cualquier cosa, que no quieran escalarlo conmigo y se puede escalar en el siguiente nivel del manejo de crisis. Pero aquí, y lo mismo, acudo a Pablo y a Ruth para que me corrijan, pero igual es necesario que se maneje a través de la Oficina Nacional. Sí, y es que yo siento que la lectura que le estamos haciendo al formato de consentimiento informado pues es un poco negativa y yo siento que ya lo he manejado, de hecho yo estaba en estrados judiciales y lo que yo hago es esa invitación a que la persona se sienta aún más protegida en la medida en que nosotros activamos todos estos mecanismos para que la persona que le agredió reciba pues las sanciones requeridas y que esta persona de alguna manera sienta compensación una vez ha sido agredida y ha sido víctima de una situación. Entonces depende es como nosotros también vendemos, por decir así, el tema del formato es una invitación a que, ven, tú me acabas de consultar algo importante, básicamente aquí lo que te voy a pedir es tu firma para que podamos avanzar en el proceso, porque ya entraría yo, pues, pronto a activar otras personas que te van a apoyar y que van a seguir siendo protectores de toda esta situación y por tanto van a dar una solución que de alguna manera compense pues, la agresión que acabas de tener. Pero yo lo miro en términos muy positivos, de hecho no lo miremos como algo agresivo para la persona porque es un factor protector, realmente lo miraría desde ese término y lo hago siempre desde ahí, desde esa mirada. Y es importante tener claro el hecho que al momento en que cualquier persona vinculada a la institución, sea miembro del staff o sea voluntario, tiene conocimiento de que están ocurriendo estas situaciones, ya es un compromiso, un deber de la institución como tal, dar el tratamiento correspondiente y si es necesario acudir a las autoridades judiciales, a la fiscalía o lo que corresponda de acuerdo a la gravedad de los hechos, la institución está obligada a hacerlo. Entonces, precisamente para eso es el protocolo que se está estableciendo. Y aquí Marlene nos aclara una cosa, y es que legalmente si no se denuncia el voluntario puede convertirse en cómplice, claro. Y nos dice que está en la resolución 1776 del 2008. Marlene con toda su... Sí, gracias. Sí, señor, gracias, colega abogado. Es que tenemos el deber de denunciar en ejercicio del deber constitucional de protección de niños, niñas y adolescentes. El Estado y la sociedad tiene el deber de denunciar oportunamente a las autoridades competentes pues cualquier indicio de abuso sexual, ya sea contra niños o niñas o adolescentes, dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho, porque durante toda la exposición hemos hablado cuando el voluntario recibe el reporte de la conducta inapropiada, pero no hemos tenido en cuenta que el participante no lo diga, sino que nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos conocimiento. Entonces ahí nosotros tenemos que seguir con la ruta de atención para que, como lo dijo la doctora, ella pueda llegar a actuar con la parte psicológica del participante, abordarlo, para que llevarlo a que hable y ya seguir con la ruta. Si nosotros no denunciamos y después se sabe el hecho y esa persona sabe, puede convertirse en cómplice y también obviamente va a tener sanciones legales duras con cárcel. Mira, y complementando lo que tú estás diciendo, muchísimas gracias. Mira, algo también que es importante cuando uno acude de manera inmediata es que material probatorio dentro de un proceso de abuso sexual, el examen médico de realizar, inmediatamente nosotros nos enteramos de esta situación. Entonces, por eso les decía que nos estamos entrando en todo ese proceso de atención, pero claramente todos estos aspectos van a ser expuestos para que tengamos la plena tranquilidad de que lo que estamos haciendo es un proceso netamente de tipo legal y procedimental. O sea, nosotros sí o sí debemos hacer. Sí, es un tema que simplemente debemos, es como conocerlo y saber cómo las implicaciones legales, tanto para la organización como para la persona que ya es consciente de que conoce este caso y no lo denuncia. Y vuelvo y digo, este tema de material probatorio, acordémonos que una persona, digamos, si es víctima de abuso, de acceso carnal violento, tiene más o menos unos 5 días para acceder a ese examen por el médico, ¿sí?
y De lo contrario, se altera la cadena de custodia y en algún caso, pues se puede decir, no se cumplen los requisitos para apuntar esto como una prueba y pues teniendo conciencia nosotros de que efectivamente ocurrió una conducta inapropiada, un acceso carnal, no se puede condenar a la persona porque se incumplió el procedimiento. Ya no hay pruebas. Exacto. Y la ruta de atención que les mostramos en la diapositiva se ve muy larga, pero esto es algo que debe pasar en lo que dure la entrevista, que pueden ser 15 minutos o media hora, y media hora después. O sea, esto no... Entre que se acaba la entrevista y ustedes contactan al staff, no pueden pasar más de 10 minutos, mejor dicho. Esto es una cosa inmediata y por eso es que la estamos dejando súper claro y por eso queremos hacer tantas capacitaciones, para que en dado caso todos seamos capaces, digámoslo así, tengamos el conocimiento suficiente para responder. No queremos asustarlos, pero el problema es que si ustedes desconocen esta información, es igual de grave la situación, mejor dicho, no porque ustedes desconozcan la información que les estamos dando, pueden salvarse del proceso. El desconocimiento de este procedimiento no los exime de tenerlo que cumplir. Y de hecho aumenta la gravedad porque como organización sí deberíamos haberle dado la información. Listo, tenemos más preguntas. Si un participante no quiere hablarlo con AFS Colombia y se va directamente con su país de origen, para eso también hay un protocolo. Todas las organizaciones nacionales estamos haciendo este proceso de unificar nuestros criterios de atención de crisis, entonces ellos también podrán brindarle todo el proceso de contención, de apoyo, y seguramente nos informarán a nosotros, digámoslo así, como por rebote, porque es la obligación. Así como nosotros les informamos a ellos, ellos en algún momento nos informarán a nosotros. Y de hecho, les cuento así como dato curioso, que nosotros tenemos que tener un protocolo publicado para que otro país, cualquier otra organización nacional de AFS pueda acceder a él y verlo y saber cómo estamos trabajando nosotros la ruta. Y asimismo nosotros tener acceso a las rutas de los otros países. Sé que Francisco está pidiendo la palabra, no sé si quieres abrir tu micrófono y vamos cerrando porque ya nos pasamos casi media hora. Hola, Caro, sí. Yo tengo una pregunta y pues entiendo que la mayor preocupación que tenemos nosotros es con los participantes de hospedaje, pues porque son los que mantenemos más, pues los que tenemos más tiempo con nosotros, ¿cierto? Pero en mi caso, pues digamos que yo soy el encargado de los participantes de envío. Supongo que también tenemos que darles preparación a ellos para eso desde aquí, preparación, y no esperar a que lleguen al país donde tengan que, pues donde vayan a hacer su experiencia y pues esperen a que ese país les dé la capacitación. Supongo que cada país, como tú lo dijiste ahorita, tendrá su protocolo, pero sí, no sé si ustedes tengan también preparado una capacitación para los chicos de envío, un poco más general podría ser, no sé, pero sí, pues estuve pensando en eso, sobre todo porque pues, los chicos que se van a ir ahorita en un mes y medio, digamos, el ciclo de preparaciones de ellos, con ellos, nosotros aquí en Popayán ya casi estamos terminando, nos queda una sola, que de hecho es en 10 días. Entonces, le pregunto porque si es el caso, sí me gustaría pues incluir eso en esos 2 días que vamos a estar con ellos ese fin de semana. Es necesario hacerlo, es una capacitación en la que ellos deben estar conscientes de hasta dónde llegan también sus derechos en otro país. En todos los países se maneja de manera muy similar, digamos que el contexto general es el mismo. Entonces, la capacitación que brindemos a los participantes de hospedaje será seguramente igual de válida con los participantes de envío, siendo muy claros en que las rutas de atención y toda la parte legal pues es a la del país de destino. A uno le cobija la ley en el país en el que está, Pablo me corrige, pero así como a los participantes que vienen los cobija la ley colombiana, a los participantes que van los cobija la ley en su país. Nosotros podemos decirle hasta dónde tienen sus derechos y ellos deben saber que allá en el país al que van hay una ruta de respuesta para ellos y pueden acceder a ella en cualquier momento. Es muy válida tu pregunta y yo creo que podríamos detallar qué partes de la capacitación para participantes de hospedaje podemos dictar a los participantes de envío. Sí, está bien. Vale, entonces podría, pues no sé, como te digo,
Ya están ellos a puertas de irse y pues la última reunión que yo tengo con ellos es en 10 días, de este fin de semana en 8, entonces sí me gustaría, no sé con quién podría hablar para ello, para pues así sea algo muy corto, algo muy conciso, algo que ellos, con lo que ellos se puedan llevar algo muy general, de pues que sepan que cuando lleguen allá pueden pedir, digamos, esa información, no sé con quién podría hablar después o no sé. Digamos que queremos ser súper cuidadosos con todo el material que produzcamos, todo el material que quede impreso puede ser, digámoslo así, susceptible a hacer una prueba legal. Entonces, no queremos correr con el material, pero sí queremos ayudarte con tu capacitación. Entonces, en el transcurso de la semana, dentro del staff, vamos a consultar cuál es la mejor forma de tratarlo y hablamos contigo para mirar cómo damos procedimiento con esto, porque entendemos la premura, pero sin embargo no queremos correr. Igual, como te digo, siempre les puedes decir que ellos tienen los mismos derechos que tienen acá, que si se sienten agredidos de cualquier forma, no solo sexual, sino por abuso de confianza, por maltrato psicológico, hay muchas clases de abuso, no se queden callados y hablen con su voluntario, hablen con el AFS del país al que están yendo y si es necesario hablen con nosotros. Siempre estamos dispuestos 24/7 para ayudarlos y AFS Internacional también está dispuesto a ayudar. Entonces, el conducto regular es que hablen con su país y nosotros brindaremos todo el apoyo. Entonces, eso sin duda les puedes decir que en cualquier momento que se sientan vulnerados, se acerquen a AFS, a la Organización Nacional de su país de destino y lo comenten abiertamente. Vale. Entonces, pues sí, realmente no estaba pidiendo algo muy tampoco muy complejo ni muy súper preparado porque entiendo que, digamos, es un tema nuevo, pero pues sí quería saber era eso. O sea, sí puedo mencionar el tema, puedo decirles que, pues, básicamente lo que nos contaste ahora, que pueden estar en contacto con quien sea de la organización allá con la que se sientan segura, con la que se sientan, digamos, en confianza, pues para que allá en el país puedan darle trámite a la situación. Básicamente era eso, entonces gracias, Caro. Y hay que tener en cuenta que los países, le estaba preguntando a Caro que a qué países pues van los participantes. Hay que tener en cuenta que nosotros somos mucho más laxos y mucho más folclóricos, digámoslo así, en el manejo de esos temas. Y por ejemplo, Alemania, Dinamarca, que pues son los países que me acaba de comentar Carolina, pues realmente son muchísimo más estrictos en las conductas que son que se pueden configurar como abusivas, definir como abusivas o que son inapropiadas, etcétera, etcétera. Entonces estoy completamente seguro que la organización nacional en cada país pues tendrá unos lineamientos tal vez mucho más claros que los que tenemos aquí y una ruta completamente establecida. Listo, ya para cerrar es importante recalcar que esta es una protección legal para FS, sí, pero también es una protección para ustedes como voluntarios, para que conozcan cuál es su rol, digamos, en estos casos. También es una protección para nuestros participantes, para que ellos sepan qué hacer. Y también es para nuestras familias anfitrionas, no queremos asustarlos, no queremos que por esto duden de su actuar, lo estamos haciendo muy bien y por eso no hemos tenido casos graves. Pero entonces sí queremos que conozcan todo, es una protección para ustedes, son capacitaciones diseñadas para ustedes, cualquier duda no duden en escribirnos, Ruth estará disponible para nosotros, Pablo seguramente también nos puede ayudar ocasionalmente y pues muchas gracias por estar en la capacitación. No sé si quieren cerrar algo más, decir algo más para cerrar. No, muchas gracias. Yo siento que pues como decía Carolina, es un tema algo complejo, pero trataremos de aterrizarlo a la población AFS con todas las necesidades y requerimientos que de pronto si ustedes pueden ir consultando, pues es fabuloso porque de esta manera también complementamos los procesos y procedimientos que vamos a incluir en este protocolo. Listo, último comentario que me acabo de acordar, es importante saber que el seguro médico que compran nuestros participantes incluye atenciones psicológicas, terapias, en el caso que lo necesiten, no solo en caso de abuso sexual, tenemos que conocer muy bien esto, así que cualquier duda que tengan también con respecto a eso, se contactan con nosotros e intentaremos resolvérsela.
Rosario, creo que tienes algunas cosas por decir. Yo quiero decir una cosa antes de Rosario, antes que Rosario cierre, qué pena. Quiero felicitarlos y agradecerles porque hay voluntarios conectados de casi todos los comités, nos hicieron falta unos poquitos. Muchas gracias, hemos leído sus comentarios, sabemos que les ha parecido muy interesante este tema y sobre todo es muy importante y como lo dijimos, obligatorio. Entonces, para las próximas capacitaciones, queremos que ustedes sean los promotores en sus comités de este programa y que incentiven a que los voluntarios de su comité se conecten y hagan pues una participación muy activa del programa de ahora en adelante, porque como lo dijimos, esta es la primera de múltiples capacitaciones virtuales y presenciales. Listo. Pablo. No, yo quería decir que pues esto es un tema que ocurre en la sociedad, en todos los estratos, en todas las circunstancias, en todas las familias, en todas, es decir, es un tema transversal a la sociedad del cual tenemos que hablar y cuando empezamos a hablar de él, disminuye su incidencia. Entonces, estos escenarios son súper importantes, súper claves para poder comprender la gravedad de la situación, contenerla, prevenirla y pues solucionarla de alguna manera. Perfecto. Ahora sí, Rosario. Creo que ya dieron las gracias, solo nos falta agradecerles nuevamente a Pablo y a Ruth por su asesoría y su profesionalismo. Creo que todos hemos entendido claramente la responsabilidad que tenemos con este tema y antes de asustarnos, creo que si estamos capacitados, obviamente todo va a ser más fácil. Entonces, la idea es no asustarnos, simplemente hacernos responsables de lo que hacemos y hacerlo con muchas herramientas porque los principales actores somos los voluntarios, el staff y los participantes en esta situación. Entonces, muchas gracias Pablo y Ruth por la asesoría. Gracias a Carolina y Ana María por planear esta capacitación. Por supuesto a todos los voluntarios y pues manos a la obra y muchas gracias.